Muy bien, bendiciones. Qué bueno poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, saludarles en esta hermosa hora de este hermoso día y sigue avanzando este poderoso año 2025, un año que verdaderamente a nivel global muchas circunstancias, muchos cambios, cosas que se están ordenando, otras se están desordenando, pero de igual manera. Debemos estar en Cristo Jesús, es lo primordial. Cualquiera que sea la circunstancia, buena o mala, regular, lo que fue y aún lo que no fue, no podemos dejar de estar en Él. En Él hay seguridad. Él es el ancla de nuestra vida. Él es el mar en el que navegamos. Él es el camino en el que andamos. Él es la esperanza viva. Él es la fuente de salvación. Él es la fuente inagotable de vida eterna. Él lo es todo para nosotros. Así es que pase lo que pase, oigamos lo que oigamos, veamos lo que veamos, independiente de todas estas situaciones que se nos puedan presentar, debemos estar confiados, tomados de su mano y que Él nos tome de la suya para poder seguir avanzando. Gracias por conectarse cada día con este tiempo, con esta vida en Dios y con esta casa espiritual renovación. Quiero invitarles a que leamos, y Giovanni, por favor, haz esta lectura en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18, y por favor lee desde el verso 35 hasta el 43, y de ahí tomamos la enseñanza para el día de hoy. Que bien pueda, Giovanni. Gracias. Bueno, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Jesús sana a un mendigo ciego. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó un ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, le gritó más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse al ciego, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, te dijo, quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que le vieron también alabaron a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Giovanni, muy amable. Un gusto. Bueno, perfecto. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento, también por quienes ya llegamos y quienes se han de conectar luego a esta transmisión, que reciban también su bendición. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti y agradecemos, Señor, que nos permitas estar delante de tu honorable presencia. Muchísimas gracias por poner en nosotros el querer como el hacer. Bien, hubiéramos podido decidir seguir descansando o simplemente hacer otras actividades, conectarnos tal vez con un programa diferente, pero tú, Señor, tú que eres bueno, tú que eres maravilloso, tú que nos amas, quieres que estemos en este tiempo conectados para escuchar tu palabra, para ser vivificados con tu santo y glorioso Espíritu. Darte a ti el honor porque tú nos buscas siempre para hacernos bien, siempre para llevarnos a una gloria nueva, a una dimensión de fe nueva, a experiencias contigo, Señor, que nunca terminarán,
Siempre habrán cosas nuevas por aprender, por experimentar, por sentir, por saber, muchas cosas, Señor. Estamos convencidos que este día no será la excepción. Lo has hecho en otras ocasiones, lo has hecho con otras personas, lo has hecho en otros lugares y ahora quieres hacerlo con nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Señor, que te hayas fijado con amor en nosotros, que nos hayas mirado con esa misericordia tuya, que nos abraces, Señor, que uses de tu misericordia para bendecirnos, que uses de tu gracia, que uses tantas cosas, Señor, que uses tantos medios para llegar a nosotros. Todo esto merece agradecimiento. Todo esto merece, Señor, que tengamos en cuenta que solo en ti encontramos vida eterna, que solo en ti, Señor, tenemos esperanza de vida, que solo en ti, Señor, podemos ver, ver, Señor mío, con nuestros propios ojos lo que tú eres capaz de hacer con nosotros, Señor. Y no porque nosotros seamos buenos, porque la verdad no lo somos, Señor. Por el contrario, hacemos todo lo contrario a lo que nos dicta tu palabra. Hacemos todo lo contrario a un buen consejo. Hacemos todo lo contrario a una necesidad. Hacemos todo lo contrario, Señor. Acudimos a personas incorrectas. Entramos a lugares indebidos. Hablamos palabras que no edifican. En fin, hacemos un sinnúmero de cosas, Dios, que van en contra de la perfecta voluntad tuya. Y aún así tú nos amas, aún así tú quieres lo mejor para nuestras vidas, como una evidencia de que siempre estuviste ahí a nuestro lado, Señor. Razón tiene tu palabra cuando dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mil gracias, Señor, por este amanecer con tu Santo y Divino Espíritu, porque tú nos vas a hablar de una manera aún mucho más desmenuzada, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos entender lo que quieres transmitirnos, que podamos ser hoy acreedores a un milagro, sea de índole familiar, sea de índole de salud, sea de índole de proyectos a realizar o de emprendimientos, sea de índole de trabajo, sea de índole económico, Señor. Hoy, hoy será ese día, Padre, de un milagro extraordinario, un milagro que se materialice, porque somos nosotros los que necesitamos de esos milagros tuyos. Somos nosotros los necesitados y tú eres el Dios que te ofreciste como proveedor nuestro, Señor, y te lo agradecemos porque mucho lo que nos has dado la salvación, una seguridad, Señor, que no tienen muchísimas personas, pero nosotros sí, porque tú escribiste nuestros nombres en el libro de la vida, porque tú perdonaste nuestras iniquidades, sanaste nuestras dolencias, sacaste del lodo cenagoso nuestra vida, Señor. Y aún así, Padre, quieres darnos más. Quieres darnos más, Señor, porque tú más que nadie sabes lo que necesitamos. Muchísimas gracias por los que ya nos conectamos en esta plataforma de Sala Zoom. Para quienes están a través de Facebook, Señor, que tu bendición nos cobije, nos arrope y nos bendiga a todos. En tus manos quedamos, Señor, para tratar este tema y para continuar clamando y suplicando tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, muy bien, mis amados. El tema de hoy tiene que ver con la sanidad que el Señor Jesús hace en la vida de un hombre que era ciego. Y este hombre era de la ciudad de Jericó. Y Jericó significa lugar de piedras, o sea, lugar de murallas.
lugar donde las personas hacían, hacían como muros y se protegían. Acordémonos que Jericó fue la ciudad donde los israelitas, por mandato de Dios, dirigidos por Josué, le dieron siete vueltas a la muralla. Y las siete vueltas que daban, lo hacían cantando, lo hacían con trompetas, lo hacían con júbilo, en obediencia a Dios. Esas siete vueltas, bueno, fueron muchas más, fueron 13 en total, ya que la orden de Dios era den una vuelta cada día. Y eso confundió a los enemigos, a los que estaban dentro de Jericó. Los confundió porque dijeron cómo actúan ellos, cómo hacen cosas como que no tienen lógica. Si son gente de guerra, si son gente que vienen a invadirnos o a sacarnos de Jericó, pues ¿cómo lo van a hacer cantando? Esas son las estrategias que Dios le da a su pueblo, a su iglesia. Para mucha gente hacemos cosas insignificantes muchas veces, como cantar, como adorar, como exaltar, en fin, un sinnúmero de cosas que parecen sencillas y como insignificantes, pero vemos que en lo sencillo no le quita lo poderoso. Vemos que Dios obra de esa manera, porque Él está al lado de su pueblo. Y dice la palabra que el Señor les dijo, por mandato de Moisés, de Josué, les dice, el último día van a dar siete vueltas, el último día. Yo creo que es lo que menos se imaginaban o esperaban los habitantes de Jericó, que eran gente fuerte. Y las murallas, según los arqueólogos, dicen que medía 14 metros de alto y más o menos 6 metros de ancho. O sea, eran unas murallas impenetrables. Y el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra. Acordémonos que ellos habían salido de Egipto. Ellos tenían mentalidad todavía de esclavos. Muchos de ellos eran los niños que habían salido de Egipto porque los padres de ellos murieron en el desierto por incredulidad. Y ellos empezaron a conquistar, pero cuando uno le obedece a Dios, ve resultados grandes. Es de la única manera. Cuando uno le cree a Dios y aunque parezca un poco loco, por decirlo de alguna manera, o como que un poco cursi lo que debemos hacer, pues para Dios tiene sentido. Y si para Él tiene sentido, pues vale la pena obedecerle. Lo cierto es que en el último día empiezan a dar siete vueltas y el Señor les dice, cuando terminen la séptima vuelta, empiecen los que tenían las trompetas a tocar fuerte y el pueblo a gritar duro. Y dicen los arqueólogos que las murallas no se cayeron, las murallas no se cayeron, las murallas se hundieron, porque si se hubieran caído, hubiera matado al pueblo de Israel, a todos los que estaban dando vueltas, que eran 14 metros de alto. Y como eran 6 de ancho, pues si las murallas se caen, de igual manera para los israelitas hubiera quedado un muro de 6 metros. Entonces, lo que dicen ellos, los arqueólogos, es que las murallas se hundieron y quedaron al nivel del piso. Eso no es extraordinario, mis amados. Eso es muy extraordinario. Eso es algo sobrenatural. Solo Dios lo podía hacer. Que unas murallas de semejante magnitud se hubieran hundido. Con eso no contaban los habitantes de Jericó, que eran personas gigantes. No contaban con eso. Ellos tenían esa tierra invadida porque estaban dentro de la tierra prometida, la que Dios les había prometido a los israelitas. Entonces, fue la primera conquista que hubo. Y esto pues lo cuento a manera de historia para que sepamos de qué estamos hablando.
habían circunstancias fuertes. Ellos ya empezaron a habitar ese lugar y ya habían pasado muchos años, más de 400, más de 700 años habían pasado de esa gran conquista. Y aquí vemos que el Señor Jesús llegó a esa ciudad, a esa Jericó, a ese lugar que el pueblo de Israel obtuvo por gracia de Dios. Ellos no hubieran podido entrar, no hubieran podido escalar un muro de tan alto, no hubieran podido vencer a la gente que estaba ahí. En fin, o sea, vemos lo maravilloso que es el Señor, lo grande que es el Señor. Dice el versículo 35, estamos leyendo para quienes han ingresado en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sí? Cuando Jesús se acerca, tal vez iba pasando por un borde de Jericó, pero estaba un hombre que había sido ciego, probablemente algún accidente, probablemente sufrió alguna enfermedad. Lo cierto es que este hombre no había nacido ciego, una ceguera repentina por de pronto alguna diabetes, algún accidente, algún golpe en su cabeza, tal vez algún mal en sus ojos. La Biblia no describe esos detalles. Tenemos que usar la imaginación y también, pues, creer en ciertas probabilidades para que este hombre hubiera quedado ciego. Lo cierto es que, aunque estaba impedido para ver, no estaba impedido para hablar ni para escuchar. Había de los sentidos que tenemos todos los seres humanos, le funcionaba muy bien el hablar y le funcionaba muy bien el oír. Y quiero que usted, por favor, tome esta como juego de palabras que le voy a comentar. Si, si usted tiene cosas buenas en su vida que todavía siente que funcionan y también probablemente hay cosas que están mal en su vida, entonces con lo que está bueno, haga que funcione lo que está mal. Vuelvo y repito eso. Con lo que está bueno o lo que está bien en su vida, haga que funcione lo que está mal. A este hombre no le funcionaban los ojos porque le había caído una ceguera. Pero dice el versículo 36, y al oír a la multitud que pasaba, note que le servían los oídos y él escuchó el murmullo, la algarabía, él escuchó los gritos tal vez de alegría, de que mucha gente estaba como celebrando, llegó Jesús. Quizá en otra ocasión este ciego había escuchado hablar de Jesús, había escuchado de sus milagros, de lo poderoso que era. Y dice que empezó este hombre a escuchar y hace una pregunta. Dice, él mismo preguntó, tal vez alguna de las muchas personas que estaban ahí, preguntó qué pasaba o qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. También le funcionaba bien su mente, le funcionaba bien su corazón, le funcionaba bien el deseo de hacer una petición. Como estoy seguro que usted hoy debe anhelar una petición, debe anhelar algo con mayor fuerza. Siempre se ha dicho que si el problema de uno es muy serio, debe orar uno mismo, debe clamar uno mismo. Nadie clamaría con mayor ansias
Nadie clamaría con mayor fuerza, con mayor vigor, con mayor deseos que el que está padeciendo cierta situación. Si su problema es de hogar, el clamor debe ser intenso. Si su problema es de salud, hasta donde las fuerzas le den, hacer oración. Cualquiera que sea la necesidad, mis amados, cualquiera que sea la necesidad, Dios está presto. Dios conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros también las conozcamos, que nosotros le oremos a Él. Puede que un hijo esté pasando por un tiempo de rebeldía y de usted depende como padre, como madre, cuánto tiempo va a dejar que ese muchacho siga así. O usted se determina a hacer una oración intensa y un clamor a Dios, decirle, Señor, ayúdame, ayúdame no para soportar, no para adaptarme a esta situación, sino para cambiarla. Señor, clamo por la vida de mi hijo, clamo por la vida de mi hija. Si es su esposo o su esposa, con mayor intensidad, Señor, es que es el compañero de mi vida, es la persona que elegí para vivir. Señor, mira, que no para de tomar, que no para de maldecir, que no para de decir cosas y de hacer cosas que no convienen. Señor, por favor, haz algo poderoso. Toca la vida de este hombre, como hizo Abigail. Abigail oró por su situación porque ella tenía un esposo llamado Nabal que le daba muy maltrato, no la valoraba, no la dignificaba, no la tenía en cuenta. Un hombre fuerte, de hecho dice la palabra que Nabal significa de corazón duro, de malas palabras, de malas actitudes. Amados, y Abigail se determinó a hacer cambios. Usted lee esa historia en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Quizás me equivoque y sea el segundo libro, pero búsquelo ahí y lea esa historia, como Abigail, que era una mujer sabia, prudente, hermosa, pero su esposo era de duras palabras y la trataba mal. Y ella se determinó a hacer un cambio y Dios obró, Dios obró, Dios obró poderosamente. ¿Qué decir de aquella mujer, Ana, la que fue la mamá de Samuel, el gran profeta? Ella no tenía un hijo, ella vivía en amargura porque le recordaban su esterilidad y ella oró a Dios con intensidad como nunca había orado y el Señor le respondió y no solo le dio a Samuel, su hijo, el que ofreció a Dios, sino le dio 5 hijos más. ¿Qué decir de Josué cuando el pueblo estaba perdiendo la victoria? Estaba siendo asediado por el pueblo gabaonita y él oró para que el Señor detuviera el sol y la luna y se detuvo. El día fue largo porque los enemigos eran expertos en hacer luchas nocturnas y ellos estaban esperando que se oscureciera el día para vencer al pueblo de Israel. Pero Dios alargó ese día. De un día de 24 horas lo volvió de 48. Así es el Señor. Pero Dios está buscando personas que insistan en un milagro, que insistan en algo extraordinario. No que lo pidan simplemente por pedirlo a ver qué pasa, sino que como si estuviéramos participando en el milagro, como si estuviéramos fabricando un milagro. Así, como cuando se construye una casa, hay que abrir cimientos, hay que invertir dinero, hay que invertir inteligencia, fuerza, hay que hacer unos planos, hay que hacer un diseño. Así. ¿Qué milagro necesitamos hoy? Vamos a seguir con la historia. Dice que él preguntó qué pasaba y le dicen Jesús Nazareno pasa por ahí. Versículo 38. Entonces, este muchacho
o este señor, quizás, no sé, no sabemos la edad, dice que dio voces, dio voces. Estuve investigando para poderles traer a ustedes esta enseñanza y compartírsela. Y, y me sorprendió lo que encontré, lo que encontré con respecto a este, entonces dio voces. Él empezó a tomar una actitud desenfrenada. O sea, estaba tan deseoso de que Jesús le pusiera cuidado. Él no pensaba dejar pasar esa hermosa oportunidad. Y cuando dice la palabra, entonces dio voces, ¿sí? Entonces dio voces, este hombre prácticamente se desenfrenó, empezó a gritar. Y una de las definiciones que encontré es como cuando un animal es atrapado, entonces empieza a relinchar, a rebuznar, empieza en una forma descontrolada, como a gemir. Y así se compara lo que estaba haciendo este hombre ciego. Prácticamente se desenfrenó, perdió un poco el control de él porque él quería que Jesús le pusiera cuidado. Él no intentaba ser parte de la bulla que hacían, no. Él sobrepasó a todos los que estaban gritando, porque muchos gritaban como por una alegría momentánea. Gritaban por gritar, pero no era que estuvieran necesitando algo. Él sí necesitaba un milagro. Este hombre necesitaba un gran milagro. Y dice que gritaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La oración linda, la oración que a Dios le gusta escuchar. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿A qué acudió Jesús? Perdón, el ciego de Jericó. ¿A qué acudió? A la misericordia del Señor Jesús. Porque si algo sabía él, es que Dios era misericordioso. Y si algo sabía este ciego, es que él necesitaba de la misericordia de Jesús. Una cosa es saber que Dios es misericordioso, pero otra cosa muy diferente, darme cuenta si yo necesito esa misericordia. Porque hay quienes oramos a veces con ciertas actitudes, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, Señor, bendíceme. Bueno, es válida su oración, pero cuando uno acude a la misericordia de Dios, es difícil que Él no lo escuche. Es difícil que no pase algo, porque uno se pone en la actitud de un necesitado, de un verdadero necesitado, no de alguien que de pronto caprichosamente habla con Dios y le dice, haz esto, haz aquello, ¿no? Aquí este hombre supo llegar, supo pedir, supo ponerse en la condición de necesitado. Y mire lo que pasa. En el versículo 39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Mm? Amados, muchas veces nosotros, por respeto a los que están a nuestro lado, por no incomodarlos, nos estamos perdiendo de un gran milagro. Es que mi esposo se pone bravo si voy a la iglesia y se está perdiendo del milagro de la familia. Es que de pronto mm, no le cumplo a fulano de tal lo que le debo. Entonces, por agradar a esa persona, no le cumple a Dios y uno está perdiendo un milagro de prosperidad. A veces uno
por querer tener un cuerpo, no sé, dormir cierto tiempo. Uno no hace sacrificios y se está perdiendo de una santidad. Uno tiene que poner en una balanza qué es mejor, qué es mejor, qué es lo que más me conviene a mí como persona. Porque a veces uno quiere ser un buen esposo, pero no se esfuerza por decirle a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero ser una persona que siempre tenga a su esposa a su lado o la inversa. Señor, yo quiero ser una buena esposa, una excelente esposa que cumpla verdaderamente a cabalidad. O queremos ser unos buenos padres y a veces reducimos a ser buenos papás a que a nuestros hijos no les falte nada. Y eso en parte es bueno, pero a veces no hay un ejemplo espiritual, un ejemplo de amor, de integridad. O sea, somos muy responsables en una o en dos áreas, pero no en todas. Y nosotros tenemos una obligación con ellos, de una integralidad, ser íntegros, ser íntegros. Y este muchacho lo mandaron callar. Cállese. ¿Cómo sería los gritos que él daba? Por eso, en los libros que leía para saber bien a qué se refería esto, dice que él gritaba con frenesí, él gritaba, él decía, a mí no me manden callar, es que soy yo el ciego, es que soy yo el que tengo un problema, soy yo el necesitado, yo necesito a Jesús, pero para verdaderamente, para algo muy serio, no para aplaudirle porque pasa nomás, no, 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 es que yo necesito un milagro que él tiene, yo necesito su presencia. Y dice el versículo 40 que Jesús entonces deteniéndose, ja, ahí comenzó a cambiar todo. Ahí cambió todo, amados. A veces nosotros hacemos oraciones que nadie nos escuche y eso está bien, pero es que no toda la vida. A veces necesitamos pegar un grito. A veces necesitamos como buscar un lugar solitario y decirle, Dios, Dios, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando vueltas y vueltas, pero no veo nada. Por eso Jericó es esa ciudad que fue su primera conquista. Así comenzó Dios con el pueblo de Israel a darle victorias, con milagros extraordinarios. Y si usted quiere que pasen hoy cosas, no sé, tal vez va a tener que encerrarse en un lugar, aprovechar un momento de soledad, tal vez de familia, y lanzar un grito y decirle Dios, porque a veces ponemos la música en alto volumen, pero eso no dice nada. Amado, el cantante es el cantante y usted tiene que orar. Eso de nada sirve poner la música que digan todo el mundo, uy, mira, ahí hay música cristiana, pero tal vez uno no sea cristiano. Perdónenme que hable de esta manera, pero no dice nada. O sea, el que está hablando es el cantante, lo que está sonando es el equipo, pero usted no. Y aquí necesitamos es que Dios nos escuche a nosotros, encerraditos, bonitos ahí, haciendo aseo en la casa y poniendo música, pero eso no dice nada. Créame que dice más que uno pare y se arrodille un momento o levante su voz al cielo y diga, Señor, transforma mi casa, transforma mi vida, me dispongo. Pero igual, hay gente que, perdónenme, son muy fieles a estas transmisiones, pero por la iglesia no se ven, por la iglesia no se ven, por la iglesia no se ven.
Pero estas transmisiones no se la pierden porque quizás es lo más fácil que usted puede hacer. Y no digo que sea fácil, no. Pero ¿y dónde queda el otro esfuerzo? ¿En dónde queda la otra parte? Si es que el Señor dijo, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. Esto sería algo adicional. Esto sería algo adicional, no para reemplazar lo otro. Así estamos, amados, así estamos. ¿Mm? Pero no hacemos el esfuerzo la otra parte. Muchas veces en los hogares pasa igual. Se cumplen unas cosas, pero en otras no. Y este muchacho de la historia bíblica dice que gritó tanto que nadie lo pudo callar. Y Jesús se detuvo. Jesús paró. Dice, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. O sea, el que estaba lejos ahora estaba frente a Jesús. El que estaba lejos ahora llegó. Sus gritos. O sea, él tenía razón. Él sí quería un milagro. Él no quería gritar por gritar. Él sí quería un milagro. Alguien decía, uno a veces tiene que convencer a Dios de que quiere las cosas. Eso no es con lloritos, con lagrimitas, eso no es con oracioncitas que no dicen nada. Eso poniendo la cara así como de triste no dice nada, amados. Uno tiene que tomar una actitud seria, ponerse serio, ¿verdad? Y decir, Señor, aquí tengo que lanzarme, aquí yo no puedo ponerme aquí con excusitas y agradar a todo mundo porque ¿para dónde voy entonces? ¿Qué le estoy diciendo a Dios? ¿Qué le estoy diciendo a mi familia? De que no es necesarias otras cosas. No, aquí estamos todos bien. En ciertas áreas está bien. Este hombre hubiera podido decir, no, pero puedo hablar, puedo escuchar, me puedo mover, aunque no pueda ver. Él hubiera podido decir, no, estoy bien, me funcionan más cosas que las que no. Pero no, él quería volver a ver. Él quería volver a ver. Él sabía lo que era ver y anhelaba volver a ver. Quizá desde ese accidente no volvió a ver a su esposa, no volvió a ver a sus hijos, no volvió a ver a sus padres, a su familia, a su gente. Y él quería volver a ver. Él sabía lo que era ver y él quería volver a ver. Como usted de pronto dejó apagar ese amor a Dios. Es que los hermanos allá no me saludan. Amado, usted no va por los hermanos. Es que allá no me dan un abrazo, no me preguntan ni siquiera cómo está. Amado, pero está usted yendo a lo suyo. Es que aquí lo que interesa es lo suyo. Usted le está cumpliendo es a Dios. Usted no va a un club social. No, no, no. Vamos es a la iglesia, a congregarnos, a adorar a Dios, a hacer palmas. Personas que piensan que el estrato se les cae. Amado, con Dios no valen estratos, ni títulos, ni dinero, ni muchas cosas. No, no, no. Tal vez este hombre tenía muchísimo. Tal vez este hombre, la historia, era alguien muy prominente del cual mucha gente se alegró de que quedara en esa situación. Y lo mandaron callar porque estaba impedido de su visión. Pero siguió gritando y mire, logró que Jesús se detuviera y lo mandara a llamar. Y dice que cuando llegó frente a Jesús le preguntó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Imagínense, cualquiera dirá, uy, qué pregunta, ¿no ve que está ciego? ¿Mm? Pero ¿qué quería Jesús con la pregunta? Quiero que digan allá ustedes, si alguien lo puede escribir en el chat. Jesús conoce nuestro corazón con las preguntas que nos hace. Jesús conoce nuestro corazón con las preguntas que nos hace.
Él conoce nuestro corazón, como usted. Usted conoce a alguien cuando empieza a hablar con esa persona. De lo contrario, usted se imagina solamente cosas. Pero cuando uno habla con alguien en ese diálogo, uno conoce a la persona. Y Jesús le dice a este hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta del millón. Y esa misma pregunta Dios la sigue haciendo. Dios se la hace todos los días a todo mundo. ¿Qué quiere que haga por ti hoy? Gracias, Giovanni. Jesús conoce nuestro corazón cuando nos hace preguntas. Con nuestra respuesta, Él sabe qué hay en nuestro corazón. Y le dice al hombre ciego, al que tanto gritaba, ya logró su objetivo, ¿para qué grita más? Ahora tiene al que estaba lejos, ahí cerquita. Al que estaba lejos lo tiene ahí cerquitica. Le dice el Señor, ¿qué quiere que haga por ti? Y él le dice, Señor, que reciba la vista, que reciba la vista. O sea, él sí quería volver a ver. Él no quería perderse la alegría de lo que es ver, poder volver a ver a su esposita a los ojos, poderle ver su belleza al mirarla, poder ver a sus hijos, tal vez a sus nietos, poder ver la gloria de Dios. Es uno de los sentidos más vitales de cualquier ser humano, el poder ver, poder observar, alzar los ojos al cielo y decir, Dios, gracias por tanta gloria, por tanta bendición. Y este hombre le responde al Señor, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. ¿Mm? Era todo lo que este hombre quería escuchar, que él, el sanador, diera la orden. Usted va donde un médico y el médico no lo puede sanar, pero sí lo puede auscultar, sí lo puede diagnosticar, sí le puede recetar un medicamento, pero el médico no lo puede sanar. Ojalá los médicos pudieran con una palabra decir cáncer fuera, leucemia fuera, virus fuera, dolor tal fuera. Ojalá uno fuera donde un médico y no, un médico no tiene ese poder. Eso le dijo un licenciado de una universidad a quienes se graduaban de médicos y les dijo, los voy a defraudar. Ustedes hoy se gradúan de médicos, pero los voy a defraudar con esto. Ustedes no pueden sanar a nadie, les dijo. Y tiene razón. Imagínense en plena graduación que le digan a un médico recibiendo su título, usted no puede sanar a nadie. Y tienen toda la razón. Un médico no puede sanar a nadie. Uno va donde el médico es a que él lo diagnostique. O sea, él tiene el conocimiento cómo se puede sanar esa persona. Con los medicamentos, tal vez haciendo ejercicio, tal vez aprendiendo a comer mejor, teniendo unas dietas. Bueno, qué sé yo, pero ninguna persona puede sanar a la otra. Pastor, una pregunta, qué pena, como, como hacer ahí un apunte. O sea, una pregunta, un doctor cuando hace una operación, eso no va en como en sanarlo, por decirlo así. Qué pena, discúlpeme ¿Sí? o sea, un doctor. Tiene su Sí. validez, le entiendo la pregunta. Tiene su validez porque él está interviniendo quirúrgicamente algo, está sacando como un quiste, ¿no? Está sacando un tumor, está eliminando, está cortando lo malo de, pero a lo que el catedrático le decía a ellos, ustedes no pueden sanar a nadie porque tienen es un conocimiento cómo, o sea, tienen que hacer algo, algo adicional, algo extra,
pero no como hizo Jesús, que con una palabra ya lo sanó. Tuvo el poder de sanarlo, tuvo el poder de sanarlo, con una palabra. Por eso digo, si un médico tuviera ese poder, sería maravilloso. E incluso hay médicos cristianos que le dicen al paciente, yo voy a hacer lo mío, pero Dios es el que va a hacer la mayor parte. Y hay médicos que oran, dicen, y le dicen al paciente, yo soy creyente, soy temeroso de Dios, y Dios va a obrar un milagro en su vida por ese temor a Dios. Entonces aquí Jesús le dice a este hombre, recíbela la vista, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Dice el verso 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo hacía lo mismo. O sea, el camino para donde iba Jesús se volvió el camino del ciego también. No sé si los milagros que Dios ha hecho en su vida sean suficientes para que usted también ande con Él. No sé si sean suficientes para que usted diga, Señor, tanto que hiciste por mí, ¿cómo yo no voy a hacerlo poquito? Y no por Él, porque Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Y ojalá valoremos cada milagro. Si puede ahí donde está, inclinar su rostro y decirle a Dios, Señor, hoy necesito ese milagro. Quizá este hombre necesitó su visión y usted lo que necesita es una persona a su lado, porque está viviendo tiempos de soledad. O quizá usted no ha tenido la dicha de poder ver un hijo, abrazar un hijo. Siempre ha abrazado a los sobrinos, abrazado a los hijos de los amigos, pero no ha tenido el gusto de poder tener un hijo. Si ese es su caso, hoy, pídale a Dios, dígale, Señor, yo quiero saber lo que es tener un hijo mío, como le dijo Abraham, un hijo mío, Señor. Tal vez usted no ha tenido la alegría de tener la unción del Espíritu Santo. Ese puede ser su necesidad el día de hoy. Cualquiera que sea, incline su rostro y con humildad, dale, Señor, así como el ciego de la historia. Él hizo todo, él no quería desaprovechar esa oportunidad. Por eso él preguntó, ¿qué pasa? Y cuando supo qué pasaba, empezó a frenéticamente a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy te necesito. Hoy te necesito, Señor. Hoy necesito. Hoy, Padre, por favor, necesito pagar esa cuota en el banco. Necesito, Señor, pagar el alquiler. Necesito, Señor, para la universidad de mi hijo. Necesito, Señor, ese milagro. Necesito, Señor, que tú me sanes, que tú sanes a mi hijo, como es el caso de Betty Quintero, orando por su hija, por Dianita. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Dianita sale de ese hospital, Señor, porque tú no nos creaste para estar allí, Señor. En el nombre de Jesús, no estamos exentos, Padre, de pasar momentos difíciles, pero vamos, si podemos evitar, Señor, clamando a ti misericordia, te pedimos esa misericordia. Que hoy bendigas allí, Señor, a Diana Carolina, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy ella nos necesita delante de ti, orando a ti, Señor, para que tú en tu misericordia obres ese milagro, Padre, en sus pulmones, Señor. Obres ese milagro, Dios, en sus riñones, Padre. Obres ese milagro, Señor, en el páncreas, Señor. Obres ese milagro, Padre, en el hígado, en cualquier parte, Señor, donde esté afectando. Porque con lo bueno que tenemos, que no funciona, vamos a hacer que sucedan cosas grandes, Señor. Cosas grandes, Señor.
Si es necesario, Padre, que vuelva el que se ha ido, Señor, porque lo queremos de regreso en casa. Es ese hijo, Señor, que está durmiendo en las calles, ese hijo que está mendigando, Señor, sin necesidad, Dios, lo pedimos de vuelta a las casas. ¿Cuántas madres, cuántos padres están orando ahora, Señor, porque su hijo no llegó? Porque su hijo decidió coger la calle. Señor, pero en tu nombre, Dios, en tu nombre, Padre, nos unimos a esos padres que están allí desconsolados, Señor, porque su hijo tomó esa mala decisión. Pero hoy, Señor, hoy comienza algo nuevo. Hoy es el día del retorno. Como el hijo pródigo decidió un día volver a casa, así será en muchos hogares, Señor, en muchas casas, Dios. Hoy ese dinero llegará, Dios. Hoy ese dinero llegará. Hoy esas cuentas se activarán, Señor. Hoy llegará ese recurso económico que tanta falta hace para cumplir esos compromisos, Dios del cielo. Hoy, Padre, hoy suplicamos ese milagro en la vida de Aurelio, Señor. Bendice a Aurelio Salazar, Padre. Glorifícate, Señor amado, a este hombre que te ama, que te sirve, Señor. Bendícele a su esposa, Yamile. Bendícele su casa, Dios. En el nombre de Jesús, tu bendición para Marlon Salazar, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos ese milagro para su vida, para su esposita Angelina, Señor, para sus proyectos, Dios. En el nombre grande de Jesús de Nazaret, suplicamos, Señor, por este joven allí en Jamundí, en el valle, Padre, allí, Dios del cielo. Mira a este joven, Dios, que lleva días en estado de coma, Dios del cielo, pero tú puedes levantarlo, Señor. Solo tú puedes obrar un milagro poderoso, grande, extraordinario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda petición que haya, Señor. Padre, si esa petición va acompañado de un grito, quizás, no es un grito, Señor, de, de alguien que está desquiciado, no, sino es un grito, es un clamor, Señor, que hacemos para que nuestros hijos tengan bien sus conductas, para que nuestros hijos encuentren la compañía, el compañero de su vida, Señor, para que nuestros hijos, Dios, gocen de paz, de alegría, de bendición cada día. Hoy suplicamos, Señor, esos milagros, Padre, que están en ti, Señor, que están en ti y que tú quieres, así como al ciego, Señor, tú lo sanaste, tú diste la palabra. Hoy también pedimos una palabra para Jesús Andrés Linares, Señor. Hoy pedimos una palabra. Di la palabra, Señor. Di la palabra y la vida de Jesús Andrés Linares, Señor mío, se transformará, Señor. Él volverá nuevamente a tener ese gozo, esa alegría de su hogar, de su familia, de Mauricio, Señor. Di la palabra a favor de Mauricio Méndez. Di la palabra, Dios, por favor. Te lo suplicamos, Señor. Di la palabra y todo se transformará, Señor. Antes que termine este hermoso mes de julio, Señor, una transformación poderosa. Di la palabra, Dios, a favor de Nidia López, Señor, de su hija, Padre. Di la palabra, como dijo el apóstol Pedro, Señor, di la palabra. En tu palabra voy a lanzar la red. Di tu palabra, como dijo el centurión romano. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra a favor de Lunidia Bendaño, a favor de su esposo Gerson, Señor, de su hija Paolita, Padre. Bendícele a su hija, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícele a su hijo David, Dios, en el nombre de Cristo, Padre. Bendice, Señor. Bendice, di la palabra y Diana Carolina saldrá de su hospital, saldrá bien, Señor, saldrá a recuperarse en su casita, Dios. Di tu palabra, Dios, y todo cambia. Una palabra tuya cambia. La vida de Ana Guarín con su hijo Julián, Señor, cambiará, Padre. Cambiará para bien, Señor. Cambiará para bien. Di la palabra a favor de Jané González, Dios. A favor de su hermana Daisy González, Señor. Di la palabra a favor de ellos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Di la palabra a favor de Sandra Rodríguez, Señor. Di la palabra a favor de ella, de su hijo Noé Francisco, Padre. Di la palabra, Dios, por favor, te lo imploramos, te lo pedimos. Hemos visto milagros tuyos. Hemos visto tu mano estirarse, alargarse, porque sigue extendida tu mano de carne, Señor, para bendecir a tu pueblo. Somos nosotros los necesitados.
Somos nosotros los necesitados, Dios. En muchas casas hay mucho dolor. En muchas casas hay mucha escasez. En muchas casas hay mucha tristeza, Señor. Padre, mira la vida de Mayra, Señor. Mira la vida, Dios del cielo, de su hija. Mira la vida, Señor, de su sobrino. Mira, Dios del cielo, a Santiago. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sé propicio, Señor, a mucho dolor que hay, Padre. Dios, en el nombre de Cristo, te lo agradecemos. Agradecemos lo que hoy acontecerá, Señor. Agradecemos lo que hoy acontecerá en la vida de Sildana Sierra, de su familia, Señor, en la vida de Jorge Garzón, de su casa, Dios, en el nombre de Jesús. Son milagros poderosos en la vida de Julia Rodríguez, de su esposito, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu bendición para este hombre, para Luis, Señor. Gracias. Gracias por lo que ya has hecho. Gracias por lo que harás el día de hoy, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.